Bueno, muy buenas tardes con todos. Bueno, mi nombre es Milagro Wilches eh, y en este momento voy a proceder a compartir pantalla. Eh, Tengo dos carreras, sí, soy ingeniera comercial. Ahorita estoy terminando la segunda, que es Derecho en la Universidad Central, y tengo un posgrado también en la Facultad de Administración en materia financiera, tributaria, legal y, y tributaria. Eh, Soy perito del Consejo de la Judicatura ya hace unos meses, ¿sí? Y bueno, aquí el doctor Tapia me pidió que pues conversáramos sobre el peritaje en materia tributaria, que es un tema bastante complejo en nuestro país, ¿no? Así que pues he preparado un material para un poco pues familiarizarnos con el tema, ¿no? Eh, Sabemos que un perito pues, es un profesional calificado que se desempeña como auxiliar de la justicia en una especialidad determinada, en procesos judiciales en general, en procesos preprocesales o de indagación previa en materia penal. La calidad como tal del perito tributario está regulada en el artículo 4 de la resolución 147 del 2022, del reglamento del sistema pericial integral de la función judicial. Entonces, la calidad del perito primero lo determina la calificación que te da el Consejo de la Judicatura, en base a los requisitos que éste establece. Y segundo, pues todo el proceder del perito, ¿sí? Está regulado por el COGEP y también por el reglamento del sistema pericial integral de la función judicial. Las obligaciones que nosotros tenemos que realizarlas, que claramente pues tenemos que ejercerlas, está determinado en el artículo 22 del reglamento anteriormente mencionado. Y claro, todas estas diligencias, este proceder como tal, tiene que ser cumplidas con objetividad, con imparcialidad, independencia, puntualidad, honestidad, pero sobre todo enmarcados en la ética. En todo momento nosotros tenemos que trabajar de la mano de la ética, aparte de dar nuestro criterio técnico y especializado, ¿sí? Y también está prohibido los juicios de valor, que es algo muy importante para el perito. ¿Cuál es el objeto entonces del perito como tal, tributario? Vamos ya a adentrarnos, ¿no? Determinar bases de cálculo tributario en un cruce de información que establece el SRI, ¿sí? Determina que la base imponible no es la que declaró el contribuyente, ¿sí? Sino la que él establece. Entonces, cuando impugna el contribuyente en el contencioso, aparecemos los peritos para darle la razón a una de las partes. Entonces, no solamente en la base imponible, sino en las normativas utilizadas, en las normativas empleadas, ¿sí? En la interpretación y resultado de datos, de cálculos, y para el trabajo del perito, o sea, aparte del objeto como tal, que está determinado dentro del informe que nosotros realizamos, también hay métodos y conclusiones. Entonces, los métodos que nosotros utilizamos, ¿sí? Están o se aplican de acuerdo a los conocimientos especializados que tenemos en la materia, ¿sí? Entonces, relacionamos los contenidos de nuestros conocimientos especializados con el objeto de la pericia encargada. Dentro de la conclusión, que es uno de los elementos importantes del informe, después de las consideraciones técnicas, el perito lo que hace es emitir la opinión técnica eh, o una conclusión de aplicación de los conocimientos especializados sobre el caso concreto analizado. Entonces, el informe solamente versa sobre los hechos consultados y ordenados previamente en los antecedentes, ¿sí? Y claro, nada se dirá sobre el accionar de las partes procesales en el caso en particular. Cualquier otro criterio adicional a la delimitación de la pericia no será tomado en cuenta al momento de resolver. Son datos específicos que los jueces y los fiscales pues deben tener en cuenta. Ahora, ¿cuál es la problemática, no? Que yo veo?
Es que el perito debe tener experticia previa, ¿sí? Para calificar como perito. Entonces, a nosotros nos piden mínimo 2 años de experiencia y si no la tienes, mínimo 2 años de haber obtenido el título. Entonces, ya con eso, pues, dice mucho, ¿no? ¿Y qué provoca esta situación vaga de que no exista un filtro o un proceso adecuado para seleccionar a los peritos competentes? De que se esté calificando a peritos que no cuentan con la experiencia suficiente para dar un criterio adecuado. En temas, por ejemplo, penales, cuando un fiscal pide a un perito, y hablamos de la defraudación tributaria que está tipificado en el COIP de 298, ¿sí? Ya no hablamos solamente de analizar una base imponible o de analizar si es que si se aplicó la normativa adecuada o no. Ya estamos hablando de elementos normativos, ¿sí? Sí, como una conducta que sea típica, antijurídica y culpable, ¿sí? Necesitamos analizar si es que hubo dolo o si hubo culpa. Entonces ya son otros conocimientos más especializados, ¿no? Entonces a veces los proyectos solamente son técnicos contables y no dominan el tema legal, mientras los fiscales y los jueces dominan la parte legal, pero no son técnicos. Entonces pueden vulnerarse derechos, pueden haber muchos errores que los hay, de los que yo pues me he encontrado y pues el tema es resolverlos, ¿no? Entonces, eh, la conclusión aquí o la recomendación, perdón, sería pues reformar el reglamento 147 de 2022 en cuestión del proceso de selección de los peritos. Eso es algo que tiene que ser inmediato y necesario, ¿sí? Y la capacitación técnica que deben recibir los jueces y los fiscales. Es importante que un juez sepa cómo nace una base imponible, un fiscal también, ¿sí? ¿Dónde se dan cuáles son las cuentas principales de las cuales pues aparecen las glosas, ¿sí? Cosas más técnicas como las NIF, cómo están realizados los estados financieros, cómo leer e interpretar un estado financiero. Es muy importante para que los administradores de justicia eh, pues realicen su atribución importante, que en este caso es pues la justicia como tal, ¿no? Y evitar vulneración de derechos, que es lo que pues, buscamos todos aquí. Entonces, hasta aquí mi intervención. Cualquier cosa, pues estoy a las órdenes, ¿sí? Y hasta una próxima invitación. Gracias.